Pues saludamos al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿qué expectación tiene o qué expectativas tiene del encuentro de hoy? Que nos dicen que es privado, pero tiene parte también de institucional. Bueno, yo no le otorgo ningún tipo de importancia, es un encuentro privado, hay que dejar que en ese ámbito pues hagan lo que les parezca oportuno y desde el punto de vista de la política pública yo creo que no tiene ningún interés. ¿Cómo ha visto la visita durante todo el fin de semana del Rey Emérito? Bueno, hay dos partes. La primera, en relación con lo que acabo de decir, pues una decisión personal de una persona que en este momento pues no tiene ninguna causa judicial en nuestro país y que decide pues tomarse su tiempo libre como le parezca oportuno. Y la segunda es que esta persona no ha sido una persona cualquiera, sigue sin ser una persona cualquiera, sigue siendo Rey Emérito y por lo tanto tiene una responsabilidad como mínimo ética, no solo legal, frente a nuestro país. Y estamos ante claramente una expresión muy clara de lo que ha sido la impunidad de sus acciones durante todo su reinado, incluyendo en lo actual. Estamos hablando de una persona que reconoció que delinquió, reconoció que había sido defraudador fiscal. Estamos hablando ante una persona que fue acusada por la Fiscalía de una serie de delitos que incluían el cohecho, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales, y del que se desconocía su origen, el origen de una serie de fortunas que había tenido que regularizar y por lo tanto en ese reconocimiento de delinquir, pero que finalmente se salvó de todas las causas judiciales por diversas razones, por la protección de otras monarquías, por procesos judiciales que habían declarado que había prescrito las acusaciones o el delito potencial y en último lugar, y lo más importante desde el punto de vista institucional, porque era inviolable, es decir, porque había una institución que protegía todo lo que hacía durante el mandato que él tuvo como jefe de Estado. Y esto es lo que a mí me preocupa, es decir, lo que sucedió, lo que abochorna a la ciudadanía española, lo que nos avergüenza a la ciudadanía española, que es que una persona ostentando el máximo, digamos, lugar de representación del Estado hizo, ¿puede volverse a repetir? Esta es la pregunta, esto es lo que nos tiene que preocupar. A mí no me preocupa tanto el ámbito personal, el ámbito privado, hay que respetar a las personas siempre, hay que respetarlas absolutamente, sino que me preocupa el lugar social, las instituciones, si somos capaces de profundizar en la democracia o no. Y la respuesta a esto es que creo que no se han tomado las medidas suficientes para garantizar que ese lugar privilegiado que es la monarquía pueda rendir cuentas, pueda conocerse lo que está haciendo y sobre todo que si sucede algo así se pueda impedir, y esto es la clave, digamos, de pensar en el futuro para mí. ¿Están ahora ustedes en el gobierno? ¿Podrían promover alguna medida en este sentido? Lo hicimos, es un gobierno de coalición, todo el mundo conoce cuáles son las diferencias, también en el ámbito de la jefatura del Estado. Yo soy republicano, todo el mundo lo sabe, pero yo no soy republicano porque me caiga mal el ciudadano Juan Carlos de Borbón o el ciudadano Felipe de Borbón. De hecho, tengo hasta buena relación con el actual monarca. No se trata de eso, se trata sencillamente de entender la concepción de la democracia donde no haya una familia que esté por encima de todos y de todas y que no haya una familia que tengamos que depender de que sean buenas personas, porque no se trata de esto en una democracia, se trata de que aquellas personas que están ostentando cargos tan importantes no puedan hacer este tipo de actividades que hizo Juan Carlos de Borbón sin penalización. Y esto es de lo que se trata. Entonces, nosotros mismos, cuando se sucedió la abdicación y cuando finalmente se le otorgó el título de Rey Emérito al ciudadano Juan Carlos de Borbón, nosotros nos opusimos. Entendíamos que no debía ser así, que aunque fuera inevitable que se había declarado la inviolabilidad durante su mandato, todo lo que viniera después tenía que estar sujeto al resto de ciudadanos. Y ahí se le protegió a esta persona para que todo lo que viniera después siguiera estando protegido. Bueno, pues eso tiene una serie de responsables y son pues los diferentes matices y diferencias de cómo debe funcionar una democracia en el siglo XXI. Bueno, pues estaremos pendientes hoy de ese encuentro. Estos días en el entorno de Unidas Podemos se habla mucho también de ese proyecto que va avanzando ya de Yolanda Díaz, con ese nombre, ¿no?, de sumar esa asociación para lo que ella denomina el proceso de escucha. ¿Cuál va a ser el papel ahí de Izquierda Unida y el suyo personalmente?
Bueno, está claro que en este momento lo que tenemos que hacer es sumar a partidos políticos, fuerzas políticas y sobre todo a mucha gente que está o bien en movimientos sociales o bien está sufriendo algún tipo de resignación, de frustración frente al sistema político actual y la deriva en la que estamos teniendo el conjunto del país. Y de lo que se trata es de construir un proyecto que genere la expectación, la ilusión, la capacidad suficiente de transformar nuestro país. Y yo creo que ahí Yolanda Díaz encarna perfectamente esos anhelos, porque el trabajo que le precede y que está realizando en el Ministerio de Trabajo, protegiendo a la clase trabajadora, protegiendo a los más vulnerables, creo que es una expresión muy clara de por dónde tenemos que ir. Y ahí pues es un proceso en construcción, es un proceso que la propia Yolanda está definiendo con el ritmo que ella considera oportuno y donde los partidos vamos a ser necesarios y cada partido va a contribuir de la mejor manera. Unos tienen unas características, otros otras. Yo soy coordinador federal de Izquierda Unida, somos una fuerza de más de 35 años de vida y por lo tanto pues tenemos un bagaje, una experiencia, una aportación que hacer. Otros partidos tienen otras, pero de lo que se trata es de ampliar el perímetro de lo que actualmente es Unidas Podemos. Tenemos que ser capaces de ser no solo una fuerza de gobierno, sino ser capaces de construir un país diferente, un país que proteja a la familia trabajadora, un país que en última instancia aborde los retos ecosociales, económicos, etcétera, que estamos enfrentando. Y yo creo que este proyecto de Yolanda, que es un proyecto en curso, pues es un proyecto absolutamente necesario y en el que desde luego en Izquierda Unida estamos profundamente comprometidos. Decía ayer Yone Belarra que Podemos es imprescindible en ese proyecto. No sé si es que hay alguna duda. Como decía, Podemos es necesario en ese proyecto, igual que el resto de fuerzas políticas, y además no solo Podemos, como una organización política joven que tiene además una trayectoria espectacular, sino una militancia que es de oro. La militancia de Podemos es una militancia que está ahí al pie del cañón, que está siempre donde hay una injusticia, que está siempre para combatirla, que está siempre para construir una alternativa y además hacerlo en condiciones de enorme hostilidad frente a los grandes poderes económicos y empresariales de este país que nunca han tenido buenos ojos con esta fuerza política morada. Entonces, Podemos es necesario, igual que son necesarios el resto de fuerzas políticas. Creo que aquí se trata precisamente de sumar, de ser capaces de sumar fuerzas políticas y que en este proceso las fuerzas políticas no debemos llevar el protagonismo, sino que debemos ser capaces de ampliar el perímetro y eso es lo que yo creo que muy adecuadamente está haciendo Yolanda, porque Yolanda es capaz de llegar por su trabajo, por su bagaje, por esta experiencia reciente y no solo la histórica, es capaz de llegar a muchísima más gente. Y de lo que se trata en este caso, o la razón por la que nos metimos en política, algunos de nosotros y de nosotras, es para transformar la vida, para mejorar la vida de la gente. Y yo creo que este es el camino adecuado. Es un camino que, digamos, no antepone las siglas, sino que antepone los intereses de las familias trabajadoras, de la gente más vulnerable, en definitiva, un proyecto que tiene largos tiempos de historia. Dice usted que Podemos es necesario, ayer Yone Belarra decía imprescindible, son tonos distintos, ¿no? Son matices distintos. Bueno, yo creo que se puede interpretar como que efectivamente es lo mismo. Creo que no hay que pelearse por la semántica ni mucho menos tampoco por el vocabulario, sino sencillamente entender que aquí no sobra nadie, que somos todos necesarios, que somos todos, si se quiere, imprescindibles, porque nosotros lo que tenemos que hacer es construir una alternativa de país que no solo represente a la izquierda, sino que represente al conjunto del país, a las familias trabajadoras, y yo creo que por eso decía y ponía el ejemplo, que es uno de ellos, pero son muchos más, el trabajo que hacen el resto de ministerios, el trabajo que hacen las fuerzas políticas, desde el ámbito local hasta el ámbito nacional, pero ponía el ejemplo del Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, porque es capaz de poner en marcha políticas públicas que suben el salario mínimo, que protegen a los salarios de la clase trabajadora, sin mirar, lógicamente, si esas personas son de izquierda o de derechas. Ese es el espíritu. El espíritu es que nosotros no debemos hacer política solo mirando a una parte de la población, sino a toda la población, convencer a gente que a lo mejor nunca ha votado a opciones que se sitúan en nuestro espacio ideológico. Ese proyecto es lo que queremos construir y Yolanda lo está pilotando porque creo que es la mejor que lo puede hacer en este momento. Todos los demás, fuerzas políticas organizadas, fuerzas sociales no organizadas como partidos políticos o gente sencillamente que a nivel individual quiere aportar, tenemos que estar ahí sumando y sumando, y esto es un proceso en marcha sobre el que hay que tener sobre todo mucha paciencia y prepararnos para esos hitos electorales que efectivamente
efectivamente vienen ya está en Andalucía dentro de unas semanas y después vendrán municipales y autonómicas, pero lo importante es construir una alternativa que aborde los retos, y los retos son muy claros, son el cambio climático, la crisis económica, la crisis social, la crisis territorial que seguimos viviendo en nuestro país y cómo no, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente que nos está viendo en este momento. Tenemos que hablar de política para responder a esos problemas, no para hablar de nosotros mismos. Este es, digamos, la dinámica que algunos siempre hemos tratado de mantener con mayor o menor dificultad y que ahora mismo tenemos que proseguir. Precisamente en un asunto como es la igualdad, por ejemplo, siempre cuando hay asuntos de igualdad, la semana pasada vimos dos ejemplos con por ejemplo, la polémica sobre las bajas por la menstruación dolorosa o después el debate sobre la prostitución. ¿Por qué siempre cuando hay asuntos de igualdad se tensan tanto las cosas entre los socios de gobierno? ¿Está mal resuelto ese asunto? Bueno, yo creo que está muy resuelto. De hecho, al final es un anteproyecto que ha salido del Consejo de Ministros, que ha sido aprobado en el mismo y que refleja muy bien el trabajo excelente que están haciendo las compañeras en el Ministerio de Igualdad. Naturalmente, tampoco se trata de llevar a equívocos. Es un gobierno de coalición, lo decía antes, para el tema de la jefatura del Estado, pero se puede decir para muchas otras cosas. En mi propio departamento ha ocurrido muchas veces. Hay diferencias entre los socios de gobierno y además es normal y sano que sea así, porque si no tuviéramos ninguna diferencia, pues entonces no seríamos de distintos partidos, seríamos todos del mismo partido. Y como no es así, eso está explicado porque pensamos distinto, y no solo en el diagnóstico, sino sobre todo en las soluciones. Y eso se soluciona hablando, dialogando, negociando y siendo capaces de llegar a acuerdos que anteponen la necesidad de esos acuerdos a la posibilidad de rupturas, que son siempre pues, la peor herramienta para una clase trabajadora, especialmente progresista en nuestro país, que se puede enfrentar ante la posibilidad de que las derechas y las extremas derechas puedan gobernar los diferentes espacios de nuestro país. Por lo tanto, claro que hay diferencias en un gobierno de coalición, pero claro que hay sobre todo un convencimiento, y es que hay un proyecto político de defensa de la clase trabajadora que tiene que salir adelante y que tenemos que ponernos de acuerdo para ello. Ministro, gracias como siempre. Tenga feliz semana. Muchísimas gracias, como siempre.